Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 24 al 27. Tu palabra es verdad, Señor. Tú no mientes. Y oramos para que en esta mañana tu palabra llegue a nuestros corazones, desafíe nuestras vidas, traiga luz a nuestro entendimiento, nos edifique y nos impulse, Señor, en tu propósito, en tu voluntad, nos impulse en tu anhelo, en tu sueño, en tu visión de reino, Señor. Gracias por cada oyente en este día, Señor. Y gracias porque nos has dado la capacidad de oír. Como dice tu palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y oro para que en esta mañana los oídos espirituales sean abiertos, Señor. Que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Que tu palabra cause el efecto para el cual ha sido enviada hoy y que podamos experimentar cambios profundos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban 2 dracmas, o las dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Una pregunta ahí, ¿no? ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro dijo: sí. Y al entrar él, o sea Pedro, en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos son exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero es una de las monedas de esa época que equivalía entonces a 4 dracmas, porque si el tributo eran 2 dracmas, Jesús le dice a Pedro: toma esa moneda de la boca del pez y vas a pagar el tributo por ti y por mí. Así que se deduce que esta moneda llamada estatero tiene el valor representativo a 4 dracmas, ¿vale? ¿Por qué adoramos? Es el título de este pensamiento, de esta prédica en esta mañana. ¿Por qué adoramos? ¿Tendrá que ver esta palabra con la adoración? El texto en cuestión va a desvelar 3 partes fundamentales del por qué adoramos. 3 partes fundamentales del por qué adoramos. Y el ejercicio de nuestra adoración a Dios va más allá de lo que hacemos en el templo cada vez que nos reunimos, porque cuando nos reunimos pensamos: este es el único tiempo que tenemos para adorar, y entonces está bien, tomamos este tiempo de cántico, como lo hicimos antes de empezar esta prédica, y nos disponemos, levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, en algunos momentos también damos las palmas, en otros también, si sentimos más libertad, danzamos un poco, etcétera. Queremos expresar a Dios adoración, ¿vale? Pero eso es solo una pequeña parte, ¿cierto?, de todo lo que representa en sí la adoración. Por tal motivo, quiero hacerme 3 preguntas del por qué adoramos, que van a confrontar, seguro, van a confrontarnos, van a cuestionarnos, y si Dios quiere, van a encauzar nuestro pensamiento en lo que a la adoración se refiere, queremos profesar a Dios. Las 3 preguntas son: ¿qué es lo que nos permite adorar? ¿Qué es lo que a ti y a mí nos permite
adorar a Dios. ¿Y qué implica? La segunda pregunta es, ¿qué implica para nosotros la adoración? La tercera pregunta sería, ¿cuál debe ser el verdadero motivo por el cual adoramos a Dios? ¿Vale? Entonces recuerde, ¿qué es lo que nos permite adorar a Dios? ¿Qué implica para nosotros la adoración? ¿Y cuál debe ser el verdadero motivo por el cual adoramos a Dios? Y en el desarrollo de este pensamiento que tiene que ver con justo lo que leemos, vamos a desglosar la primera pregunta. ¿Qué es lo que nos permite adorar a Dios? Vamos a leer el versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Esta es la última vez que Jesús va a ir a Capernaum. Capernaum es en la ciudad donde Jesús siempre reside o está residiendo, pero ya está próximo a su muerte y está visitando justamente su ciudad. O sea, Jesús es conocido en esa ciudad, los discípulos también son conocidos en esa ciudad. Ellos seguramente van a la sinagoga porque la Biblia muestra que en determinadas ocasiones Jesús iba a la sinagoga. Eran conocedores de la ley de Moisés también porque estudiaban la Torá. O sea, que no era gente que ignorase todo el aspecto de esto que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es lo que nos permite adorar? ¿A qué pago se está refiriendo el texto ahí? Claro, en sus Biblias seguramente hay un título que dice en pago del impuesto de qué, el pago del impuesto, ¿no? En otros dice impuesto del templo, ¿vale? Entonces más o menos por ahí va la cosa. Entonces no es un impuesto sobre la renta. Jesús no está endeudado porque José le dejó la carpintería y entonces debía que pagarle a Hacienda, entonces está preocupado, ¿qué hago ahora? Mi papá me dejó, mi padre adoptivo me deja la carpintería y él ha tenido una serie de deudas con Hacienda, ahora vienen a cobrarme Hacienda, no. El pasaje no va de impuestos a la autoridad civil, sino de cumplir una obligación de adoración a Dios. Ese es el pago de las 2 dracmas. Una obligación de adoración a Dios. Este tributo eclesiástico originalmente era destinado al sostenimiento del tabernáculo o el lugar de adoración. Y no fue algo que se inventaron los hombres para sacar dinero, no. Fue un estatuto dado por Dios a Moisés para que la gente mayor a 20 años, esos eran los que llevaban ese impuesto, diesen ese dinero. ¿Qué representaba eso? Leamos Éxodo 30, 16 y podemos contemplar entonces desde el Antiguo Testamento lo que Dios le dio a Moisés para instaurar este impuesto que tenía que ver no solo para ayudar en las cosas que se dañaran en el templo, reparar cosas o poner cosas nuevas. Hay algo más profundo detrás de ese impuesto. Y dice Éxodo 30, 16, y tomarás de los hijos de Israel, les estoy diciendo son personas de 20 años hacia arriba, cuando usted esté en su casa, lea los versículos anteriores y se dará cuenta de esto, sino que yo estoy abreviando un poquito para no extenderme tanto. Dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante del Señor para hacer expiación por vuestras personas. ¿Qué es eso de la expiación? ¿Alguno sabe? Expiación. Los pecados. Un tercero paga por usted, esa es la expiación. O sea, usted no puede pagar directamente, sino que un tercero. Entonces, en este caso, si yo tuviera que hacer expiación en esa época, ¿qué tendría que hacer para expiar mis pecados? ¿Llevar qué? Un cordero. ¿Sí? Estamos estudiando con Víctor y el grupo de la Garrobilla acerca de la confesión y esto, ¿no? Pero en esa época tenían que, un tercero pagaba. Entonces, en ese tiempo que se usaban los animales, los corderos, ese era el tercero que pagaba, era expiado su sangre, etcétera. Un cordero perfecto, todas estas cosas que requerían de esa expiación, ¿vale? Entonces, aquí hay que destacar que este tributo no era un tributo ordinario, sino que señalaba la naturaleza no santa de Israel. Cuando ellos pagaban el impuesto estaban diciendo, Señor, no somos santos, venimos a recordar eso, con esta contribución para ayudar en algo a la manutención del templo, pero más allá de eso, esto nos recuerda que no somos santos. Y les recordaba que continuamente
ellos estaban apartados de Dios y que solo podían permanecer en el pacto con el Señor y vivir bajo el terreno de su gracia hasta que esa naturaleza pecaminosa hubiese sido santificada mediante una expiación perfecta. Recuerda que la sangre de los toros y de los machos cabríos no servían para expiar el pecado, ¿vale? Entonces tenía que venir una expiación perfecta. ¿Cuál sería entonces la persona que podría cumplir la expiación perfecta? Jesús. La expiación perfecta solo lo haría Cristo, el verdadero sustituto por nuestros pecados. Él mismo sería la expiación perfecta que limpiaría el pecado de todos ellos y de aquellos que pusieran su fe en Él. El precio de nuestro rescate nos permite acercarnos a Dios para adorarlo. Entonces aquí estamos descifrando la primer pregunta en esta mañana, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos permite adorar a Dios? El precio de nuestro rescate. Eso sería lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién pagó ese precio? Jesús de Nazaret. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El precio de nuestro rescate fue Cristo mismo. No hay nada más grande que Dios el Padre pudiese haber hecho por ti y por mí, y por todos aquellos que hemos puesto su confianza en Él. Así que, si quieres adorar de verdad, debes mirar la cruz, pero no la cruz que tenemos aquí. Esa cruz en donde un día nuestro Salvador fue puesto. Y cuando tú miras la cruz, contemplas al Salvador y te recuerda, Él fue el sustituto. Él fue el que pagó el precio por mis pecados. Si quieres adorar de verdad, entonces mirarás la cruz y verás que alguien pagó tu deuda. Mirarás la cruz y verás que ya saldaron esa deuda. Y mirarás la cruz y verás que por causa de ese sacrificio tienes vida nueva, tienes esperanza, tienes vida eterna. Mira la cruz. Y entonces cuando tú miras la cruz, tu corazón estará rebosante de gozo al pensar que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si a ti no te conmueve eso, entonces creo que no hay nada que pueda conmover el cielo y la tierra. En algún apartado, cuando usted lee los evangelios, los discípulos estaban súper entusiasmados porque los demonios se les sujetaban a ellos. Y llegaron a contarle al Señor, Señor, mientras estábamos haciendo la tarea de la proclamación del evangelio, notamos que teníamos autoridad y cuando alguien endemoniado venía, nosotros lo reprendíamos tomando la autoridad de tu nombre y los demonios se sujetaban a nosotros. Y Jesús les dice esto, no se alegren por eso, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Mira la cruz y sabrás que tu identidad está en Cristo, que eres heredero y coheredero con Él. Y no solo eso, tú eres heredero de todas sus promesas, de todas las promesas que están aquí, que en Cristo Jesús son sí y son amén. El sacrificio de Cristo nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios y como hijos también el derecho de adorar con libertad. No todos pueden adorarle. Aunque la Biblia dice, todo lo que respire alabe al Señor, pero siendo honestos en la generación en la que estamos, ¿quién de las personas que están ahora en la calle está levantando las manos a Dios y adorándole? ¿Quién está preocupado por siquiera gritar un aleluya al Señor en este momento? Hoy en nuestra ciudad, por ejemplo, hay una gran exhibición de los mandos de autoridad, ¿cierto? Guardia Civil. Y hay una gran cruzada y hay caballos enormes, percherones preciosos haciendo fila y los policías encima montados y la gente sale y ¡wow! Están ahorita admirados por otra cosa, pero ¿quién de ellos está gritando aleluya, gloria a Dios, sea alabado su nombre? La iglesia del Señor.
Ellos son los únicos que en este momento están proclamando adoración a Dios. Por eso cuando miramos la cruz, nos identificamos con el Padre y eso nos da libertad para adorarle. Cuando pierdas el rumbo en la adoración, cuando no sientas ganas de adorar, cuando no sepas cómo hacerlo, te recuerdo algo: mira la cruz y verás con claridad las cosas. Mira la cruz y verás con realidad las cosas. El Espíritu Santo de Dios abrirá tus ojos espirituales y te recordará de quién eres y a quién le perteneces. Solo el Espíritu Santo podrá llegar a tu vida, a tu corazón y decirle: tú le perteneces a Dios y como hijo tienes la libertad para adorarle. Es imposible no adorar cuando miramos la cruz. Es imposible no levantar un aleluya cuando recordamos lo que Él hizo por nosotros. Él nos dio esa oportunidad. Somos partícipes de la gracia que es en Cristo Jesús. Mira la cruz. Ese es el punto de referencia y lugar donde nace el corazón del verdadero adorador. A veces tú te puedes poner a hacer muchas cosas, tratar de crear un ambiente para adorar, poner la mejor música de adoración, tener la Biblia abierta y ponerla en el salmo más representativo. Pero déjame decirte algo, el mejor punto de referencia es la cruz. Y cuando tú miras la cruz, recuerdas, alguien pagó por mí. Cristo pagó por mí, por mi expiación. Él es la expiación perfecta. En Él está el cumplimiento de ese pago tributario. Increíble. Os voy a dar un ejemplo gráfico de lo que significa mirar a la cruz. Usted lo va a leer, Lucas 23, 47. Y yo quiero que nos detengamos un momento para ver este cuadro, porque he estado insistiendo: mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz, para que puedas explosionar en adoración delante del Señor. Dice ahí: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Y sabes en dónde se dijeron estas palabras? Al lado de la cruz. Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, estaba molido, hecho pedazos, chorreando sangre, despedazado su piel, la corona de espinas, los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza que había traspasado su costado. Estaba a punto de expirar. Y dice que cuando expiró fue tanto esa reacción que le impresionó al soldado, al centurión. ¿Y sabes qué era un centurión? Un pagano, un romano que creen en muchos dioses. Y un pagano mirando esa escena frente a la cruz, dice que dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y yo me pregunto en esta mañana, si esto piensa un no redimido frente a la cruz, si esto exclamó un pagano frente a la cruz, si esto exclamó un hombre que tiene tantos dioses y al que honra a tantos dioses, porque ese es el paganismo, un romano, un centurión, un hombre con autoridad, al ver a Jesús en la cruz exclama: gloria a Dios, y dice: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Dice: si eso pudo experimentar un pagano, entonces ¿qué no experimentará un hijo de Dios cuando ve la cruz? Cuando se acerca a la cruz y encuentra en ella reconciliación, y encuentra en ella perdón, y encuentra en ella justificación, y encuentra en ella vida. ¿Qué no sentirá un hijo de Dios cuando por unos momentos cierra sus ojos y en fe ve al Cristo crucificado pagando por sus pecados? Una explosión de gozo y alabanza. Así que sí, hermanos, nosotros, tú y yo, podemos adorar a Dios porque Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Ese es el significado de esas dos dracmas, un significado oculto en el texto, pero si te pones a investigar e indagar te das cuenta de que hay una profunda riqueza ahí. La segunda pregunta es: ¿qué implica para nosotros la adoración? Porque el texto va de adoración. ¿Qué implica para nosotros la adoración? Y para contestar esta pregunta tenemos que analizar entonces el cuestionamiento que le hacen a Pedro en el versículo 25. Dice: y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo:
¿Qué te parece, Simón? Ya anteriormente le han dicho a Pedro, oye, que Jesús no paga las 2 dracmas el tributo del templo. Y ojo, Pedro, aunque tú no lo creas, Pedro se está cuestionando. Porque Pedro es judío, Pedro está acostumbrado a ir a la sinagoga, Pedro está acostumbrado a los sacrificios, él paga el tributo también. Y supuestamente Jesús, dice Pedro, ¿qué postura va a tomar ahora él? Si él también es judío. Y antes de que Pedro le diga nada, porque ya Jesús lo sabe todo, Jesús se le adelanta y le dice, Pedro, yo sé que ahorita hay una revolución de preguntas en su mente, pensaría el maestro, ¿no? Y antes de que Pedro diga nada, le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. No sé si Pedro entendería lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Creo que no. Entonces, ante este cuestionamiento que Jesús le hace a Pedro, tenemos que preguntarnos, ¿Jesús estaba exento del impuesto? ¿Sí o no? Sí. Porque la pregunta que él hace es, si los reyes de la tierra cobran impuestos, ¿los hijos están exentos o no? ¿O se les cobra impuesto a los hijos o a los extraños? Y Pedro dice, a los extraños. Y Jesús le dice, entonces los hijos están exentos. Pues bien, Jesús estaba exento porque es el Hijo de Dios. ¿Y Dios quién es? El Rey soberano de la creación. Pero ¿quién es más Jesús? Jesús es el dueño, amo y señor del templo. No es un extraño. Por otro lado, cuando uno piensa en el tributo era para pagar por la expia el pecado. Jesús no tenía pecado. Santo, santo, santo. Dice que él no conoció pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. Así que tampoco por ese lado estaba obligado a pagar el impuesto, porque iban a pagar el impuesto por su expiación. Jesús no, él era la expiación perfecta. Él sería el sustituto que eliminaría la culpa y el pecado de la humanidad. Jesús es la representación clara y verdadera de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque hay un vínculo entre Él, el Padre y el Espíritu. Entonces, lo que te mantiene a ti en una verdadera adoración o te da derecho a adorar es esa vida de comunión con Dios. Entonces, ese segundo punto, ¿qué implica para nosotros la adoración? Segundo punto, mantener comunión con Dios. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa comunión con Dios no viene en la tierra, ¿cierto? Desde la tierra. Que vemos a Jesús en una comunión con el Padre en la tierra porque está constantemente en oración. Jesús es un hombre de oración a un alto nivel. Él no es de los que ora una horita o 10 minutos y se va porque es que tengo tanto que hacer. No, él era un hombre tan ocupado, pero al final del día se internaba en lo profundo de la montaña y allá podía darle las tantas hablando con el Padre. No era su excusa decir, es que estoy cansado y he trabajado hoy, porque lo podía haber dicho. Señor, ¿tú sabes a cuántos endemoniados he liberado? ¿Tú sabes a cuántos paralíticos he levantado? ¿Tú sabes a cuántos sordos he sanado? ¿A cuántos mudos he hecho hablar hoy? Estoy hasta aquí de gente. Y podría haber dicho, me voy a dormir. No, ¿sabes qué hacía? Se iba a orar. Comunión con el Padre. Y aquel día, ese fue en el momento del bautismo, Lucas describe ahí algo increíble. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende como paloma, se posa sobre el Señor, y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta palabra complacencia en griego es eudokeo, que significa mi Hijo aprobado, el que produce en mí verdadero gozo. En este apartado Lucas también describe la comunión real entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la verdadera adoración empieza con una vida de comunión con Dios.
en donde Dios se siente complacido por nuestra obediencia en amor, manifiesta día a día en las pequeñas o grandes decisiones que tomamos. Dios siente complacencia en la manera como vivimos para Él en medio de un mundo lleno de corrupción. Porque sería fácil nuestra vida cristiana si tú salieras a la calle y todo el mundo, mejor me da una barra de chocolate. Gracias, Dios lo bendiga, le dijeron el tendero. Wow, Dios te bendiga, wow. O se sube uno al taxi, ¿cuánto le debo? 5 euros, gracias, Dios te bendiga, le dijeron el taxi. Uy, Dios te bendiga, me ha dicho el taxista. En Colombia eso es muy popular, por ejemplo. La última vez que fui por allá, se subieron al taxi, pagaba el taxi, hasta luego. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Iba a cualquier parte, Dios lo bendiga. Entraba hasta una iglesia satánica, Dios te bendiga. Todo el mundo está con Dios te bendiga en la boca. No, eso ya es exagerar, ¿no? Pero es verdad. Sería fácil donde no encontráramos oposición, donde no hubiese nada raro ni extraño y todo fuera un ambiente así bonito. Pero resulta que estamos en un mundo corrupto, lleno de pecado, hasta arriba de maldad, ¿no? Y ahí Dios nos pone. Y entiendo por qué Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa fue la oración de Jesús. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo empieza eso? ¿Cómo empieza esa adoración? Con una comunión con Dios. Las decisiones que tú y yo tomamos día a día nos hacen verdaderos adoradores por la comunión que tenemos en medio de esas decisiones delante del Señor. La verdadera adoración comienza con un negarnos cada día a algo que no es conforme a la voluntad de Dios, morir a eso y seguir en plena libertad a Cristo. Razón tiene el Evangelio al decir que quien quiera seguir a Jesús debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Entonces podemos concretar que una vida de adoración es equivalente a una vida de comunión con Dios en el día a día, en la manera práctica de lo que tú haces cuando vas a tu trabajo, cuando estás en la universidad, en el instituto, en la calle, en el parque, con tu familia. Ahí tiene que haber una comunión con Dios, que la gente note, esta persona pareciera que en todo momento, cuando estoy con ella, algo se está manifestando en ella, pero no es algo malo, es algo divino, algo celestial, algo poderoso emana de la vida de esa persona, de los labios de esa persona, de los ojos de esa persona, del corazón de esa persona. Hay una presencia de Dios notoria en él o en ella. Por eso cuando usted viene al templo a adorar cada domingo, se presupone que usted previamente en su día a día ha tenido una comunión real con Dios. Se presupone o presuponemos todos que cuando estamos aquí, levantamos las manos, cantamos y adoramos, esa es la mínima expresión de la gran expresión de adoración de toda una semana. Una comunión que se ha mantenido a pesar de todas las cosas que le hayan podido pasar a usted y a mí. Su comunión con Dios le permite experimentar en este lugar de adoración lo que dijo el salmista, Salmo 122, uno que leía nuestra hermana Norma. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Cuando usted mantiene una vida de comunión durante la semana, usted anhela el domingo por una sencilla razón. Porque ha mantenido comunión y quiere seguir manteniendo comunión con sus hermanos. Porque este es el único lugar donde usted con toda y plena libertad puede levantar sus manos, puede salirse de su silla a danzar, puede hacer palmas, puede levantar un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Ahora, que usted no quiera hacerlo, eso es otra cosa, pero aquí usted tiene libertad para hacerlo. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. ¿Te alegras? O sea, cuando tú te levantas cada domingo, ¿te levantas alegre? ¿Sientes de verdad un gozo, una alegría que te sales del corazón? Es que yo no me voy a demorar ni 5 minutos en la ducha porque voy a perder el tiempo para llegar al lugar donde me voy a encontrar con mis hermanos y voy a tener plena libertad para tributar al Señor a alabanza y adoración, para pagar 2 dracmas.
de adoración al Señor. Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Pero eso no ocurre cada 8 días aquí, 1 hora a la semana. Para que esto ocurra, tenemos que trabajar durante toda la semana una comunión real con Dios, a tal punto de que sea tanta nuestro acercamiento al Señor que nos volvemos a enamorar de Él. Una de las alegaciones en el Apocalipsis que justamente Juan escribe, dictado por Cristo mismo, dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor. Sí, eres una iglesia que trabaja, eres una iglesia activa, eres una iglesia que te mueve, que haces, pero has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque Jesús no solo sanaba, curaba enfermos, trabajaba todo un día, sino que se apartaba y decía: ahora es mi tiempo de comunión con papá. Y sabes, nosotros podemos ser una iglesia activa. Tú me puedes decir: yo tengo trabajo que hacer, pastor, todos los días. Usted no sabe que yo estoy en 1, 2, 3, 4, 5 trabajos. Me muevo por aquí, me muevo por allá. Yo no tengo tiempo para orar, ni para leer la Biblia, ni para nada. Escasamente puedo ir los domingos 1 hora a la iglesia. Y eso cuando puedo. Cuando puedo. Entonces, no será mi experiencia esta. Yo me alegré cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor, entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabarle, alabemos y bendecimos su nombre. Por eso a veces mucha gente no tiene ni ganas de alabar. ¿Tú los ves? Los sanos. Mira, yo he sido pastor ya muchos años, llevo muchos años en esto, he estado en muchas iglesias, he visto muchas cosas, no solo como pastor, como oveja, como evangelista. Y en algunas iglesias donde he ido, hay gente de todos los colores. Hay gente que empieza la alabanza y están mirando el móvil, están mirando el reloj, están desesperados, les pica la silla, les pican las piernas, les pica la espalda, todo les está picando. Están desesperados porque se acabe el culto y salir rápido, porque yo vine a cumplir, no vine a adorar, vine a cumplir con este momento, vine a callar mi alma, vine a callar mi mente. Y hay otros que se entregan totalmente. Y usted los verá alzando sus manos, usted los verá llorando, usted los verá en la presencia de Dios entregados totalmente. Y a lo mejor son gente que tiene problemas, 20,000 problemas, pero ¿saben a qué han venido? ¿Sabe por qué? Porque han mantenido una comunión con Dios durante toda la semana, han estado en su presencia, han buscado su rostro, han orado, han leído la palabra, han escudriñado, no se han quedado con la mera lectura, sino que encuentran un texto y dicen: yo quiero investigar acerca de esto, quiero saber más, quiero que Dios me dé más, que me llene, quiero alimentarme de esta palabra. Entonces, al llegar acá, están expectantes de manifestar a Dios adoración. ¿Cuántos problemas se suscitan a lo largo de la semana? ¿Y cuántos malos entendidos justo antes de venir al culto? Justo antes de venir al culto en su casa. Cuando usted está preparado, de repente el diablo dice: sí, y les manda una chispita y cualquier cosa, un agarrón, una mala palabra, cualquier cosa surge, algo pone el diablo y dice: ¿con que vas a adorar a Dios? Vamos a ver si es verdad. Y entonces coge al más débil y le prende la llama. Eso pasa. ¿A cuántos les ha pasado eso? Antes de venir el domingo a la iglesia, el diablo se mete ahí y algo ocurre, un malentendido, algo, y el diablo dice: antes de adorar a Dios, tributadme alabanza a mí. Entonces ya venimos manchados, cargados, y aquí, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? ¿Bien? Pero el diablo nos ha tenido una paliza en casa terrible. ¿Eso pasa o no? No, a mí no me pasa, pastor, eso solo le pasa a usted. ¿Sabe por qué? Porque al diablo no le gusta que tributen adoración a Dios. No le gusta. Entonces, como a él no le gusta, él hará todo lo posible por mantenerlo a usted con los mínimos y sin los mínimos. Él hará todo lo posible para desviarlo. Él hará todo lo posible para que usted no mire la cruz, ni recuerde lo que Jesús hizo por usted. Él hará todo lo posible para que usted no tenga comunión con Dios durante la semana. Hará todo lo posible. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que usted no lo va a notar. Usted no lo va a notar, porque por eso el diablo es astuto.
Es padre de mentira, sabe mentir, sabe fingir, sabe enmascarar las cosas. Le pondrá a usted durante la semana cosas extraordinarias, bonitas, atractivas, para que usted no tenga comunión con el Padre. Al no tener comunión con el Padre, usted no va a querer ni siquiera aquí levantar las manos un domingo para adorar a Dios. Porque el diablo sabe lo que hace. No le gusta que adoren a Dios. ¿Sabe qué le gusta al diablo? Si eres hijo de Dios, póstrate ante mí y te daré todos los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan de esa escena? A él sí le gusta que le tributen adoración y alabanza. El diablo es feliz cuando a un cristiano le tributa adoración y alabanza a él. Ay, yo no hago eso, pastor. Sí hace eso. Cuando usted se enfada, cuando usted se molesta, cuando usted se mosquea, cuando usted se deja salir de casillas, cuando usted pelea sin necesidad, cuando usted se revuelca en el pecado, cuando usted se deleita en el pecado, cuando usted deja a Dios, cuando usted no ora, cuando usted no lee la palabra, cuando usted se deja de congregar, cuando le pone límites a Dios, cuando su venida a la iglesia está contada por gotas. Todo eso forma parte de una adoración maquillada a nuestro enemigo. Aunque usted no lo crea. Ojalá un día podamos decir, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y usted sienta de verdad gozo y alegría. Que usted diga, lo estaba esperando. Llevo una semana, desde que empezó el lunes, anhelando estar en la casa del Señor con mis hermanos. Llevo una semana anhelando tener este tiempo. Llevo una semana para entrar por sus atrios con alabanza y darle gracias a Dios. Llevo una semana esperándolo. Y llegamos al tercer punto. ¿Cuál debe ser el verdadero motivo por el cual usted y yo adoramos a Dios? Versículo 27. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ya Jesús ha hablado con Pedro, le ha dicho, Pedro, los hijos están exentos del tributo, pero no vamos a ofender a los que cobran el tributo del templo. Para no ofenderles, le dice, ve al mar, esto es increíble, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Paga los impuestos, paga el tributo de la adoración. Aquí hay cosas muy interesantes que responderán la pregunta, ¿cuál debe ser el motivo por el cual debemos adorar a Dios? Primero, tocaremos la cuestión de fondo. Jesús le dice a Pedro, ve al mar, toma el anzuelo y en el primer pez que saques, o sea, no vas a tener que estar enredando con el anzuelo, sino que el primer mes, cuando metas el anzuelo, habrá un pez listo a agarrar el anzuelo. Y ahí, Pedro, para que flipes más, porque dirás, ay, eso no es una eso lo hace cualquiera, meter un anzuelo y pescar. Bueno, pero para que flipes más, en la boca del pez va a haber una moneda con la cual tú vas a pagar el impuesto del templo y pagarás por el mío también. Mi pregunta es, ¿cómo Jesús sabía todos estos detalles? ¿No hubiese sido más fácil para Jesús meter su mano en la alforja, su alforja? No te preocupes, Pedro, es decir, magia. Aquí hago aparecer un estatero y sacarlo de su alforja y decir, tome, vaya, pague, Pedro, no se preocupe. Vaya, callémosle la boca a esa gente, páguele. ¿Hubiera sido fácil para Jesús hacer eso? ¡Claro! Pero se la complicó a Pedro. Vaya al mar, coja el anzuelo, pesque un pez, ábrale la boca y saque la moneda. Pero realmente se la complicó a Pedro, no. Si hubiese sido así de sencillo, Pedro no habría podido contemplar nuevamente delante de quién estaba. Y esos sucesos demuestran tres cosas que Pedro corroboró. Primero, que él, el que estaba delante, el que le dijo, vaya, coja el anzuelo, el primer pez que saque, ahí hay una moneda, ese que supo todos esos detalles muestran la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Yo creo que Pedro estaba alucinando y flipando. Y hasta el último momento, yo me imagino,
él estaría como un poco tembloroso, ¿no? El pez ahí moviéndose todavía, porque yo me imagino que un pez no sale muerto, está todavía que moviéndose, ¿no? Ahí está moviéndose y el pez lo está tratando. Y cuando ve la moneda, el hombre no suelta el pez porque si lo suelta se va la moneda y la embarra, ¿no? El hombre ve la moneda y el pez casi que se le está moviendo en la mano. ¡Ay, madre mía, es verdad! Claro, la Biblia no dice eso, pero yo puedo aludir a que esto debió haber sido para Pedro algo impactante. Madre, lo que me acaba de decir el Señor era verdad. Y es un estatero. Pero ¿cómo llegó esta moneda a la boca de este pez? ¿Cómo sabía Jesús que este pez estaba aquí? ¿Qué pasó? Yo creo que se reventó la cabeza pensando, ¿cómo es? Omnisciencia. Dios todo lo sabe. La omnipotencia de Dios, Dios todo lo puede. Hizo que un pequeño pez, escuche esto, yo les voy a contar la historia del pez. Hizo que un pequeño pez tomase una moneda que alguien tiró por la borda de una embarcación. No sé en qué momento, pero estoy seguro que alguien tiró esa moneda y esa moneda cae al fondo. Y Dios, en su poder soberano, ordena a ese pez: vayas allá y allá en el fondo, cuando el sol pegue, usted va a ver un brillo. Yo me imagino al pez, Dios dándole orden al pez: cójala y téngala ahí hasta que yo le diga. Y el pez coge la moneda. Yo no sé cuánto tiempo pasaría el pez para arriba y para abajo, haciendo yo me imagino. Pero es que en esa película me metí y dije, ¿cómo debe haber sido eso de tremendo? Y de repente el pez escucha: es el momento. Acérquese un momento a la orilla y cuando vea el anzuelo, no se lo piense, láncese y cójalo. Pero me voy a morir. No pasa nada, Señor, voy a morir porque si eso es lo que corresponde a mi vida, yo quiero hacer caso. Yo me imagino un diálogo entre el pez y Jesús, o Dios, ¿no? Y pienso en la omnipotencia de Dios. Hizo que un pequeño pez tomase una moneda que alguien tiró por la borda. Hizo que ese pez fuera al anzuelo. Hizo que ese pez se entregara en el anzuelo del pescador. A Dios le gusta usar los peces del mar, ¿sabían? Un día se usó un pez mucho más grande para llevarse al profeta Jonás a predicar la palabra de Dios. Y ese sí que era un pez grande, ¿cierto? En otra ocasión, es que Dios es tremendo. Muchísimos peces sirvieron para dar de comer a una multitud de personas. Y en otra ocasión, hizo que las redes se reventaran de peces. Cuando Pedro dijo: hemos estado pescando toda la noche y no hemos hecho nada, Señor. Y dice: vaya otra vez, boga mar adentro, Pedro, echa otra vez la red sobre las aguas. Dice: vale en tu palabra echaré. Y dice que cuando echó la red, se llenó de gran cantidad de peces. Me imagino al Señor dando la orden: métase en todos los que puedan en la red del pescador, porque hoy va a comprender quién soy yo. Omnipotencia. Y tercero es providencia. ¿Qué es la providencia? Que Dios dirige todas las cosas, animadas e inanimadas, para cumplir sus propósitos. Entonces vemos atributos de Dios: omnipotencia, omnisciencia y providencia. Cuando Pedro charla con Jesús, se da cuenta: aquí está Dios a mi lado. Todo esto demuestra que Jesús es Dios por los atributos que se presentan. Y esto debe responder a nuestra tercera pregunta: ¿cuál debe ser el verdadero motivo por el cual debemos adorar a Dios? Por lo que Él es. Él es Dios. Y Pedro descubrió aquel día, con ese acto sencillo de obediencia, de coger un anzuelo, ir al mar y pescar, que detrás de ese acto de obediencia se iba a desvelar la omnipotencia, la omnipresencia y la providencia de Dios. Adoramos a Dios por lo que Él es. Muchas veces buscamos razones para adorar a Dios. Y además lo más triste es que nos lo pensamos mucho. O sea, vamos a levantar. ¿Por qué viniste hoy a adorar a Dios? Y entonces empezamos, porque Él me ha bendecido, porque Él me ha dado, porque Él me ha guardado. Y empezamos a rebuscar ahí. Vamos a ver, vamos a salir de esto, para salir. A ver. Y a veces tanto rebuscamos que no encontramos nada. Lo pensamos mucho. ¿Por qué crees que debemos adorar a Dios?
Preguntamos, piensa un motivo. ¿Y por qué sucede esto? Porque estamos buscando en nuestra cabeza a ver qué ha hecho Dios por mí para que Él sea digno de mi adoración. Estamos buscando ahí, vamos a ver, cuando me preguntan, ¿por qué le daría gracias? ¿Por qué adoraría? Entonces empezamos a rebuscar así, sí, Señor, ¿qué hizo esta semana Dios conmigo? A ver, ¿qué hizo Dios contigo esta semana? Y, no, la verdad no ha hecho nada. No ha hecho nada, o sea, como no ha hecho nada, pues yo no tengo el deseo de adorarle, la verdad no tengo nada para decirle a Dios hoy. ¿Sabes? Esa no es la motivación correcta. La motivación correcta del por qué adoramos a Dios es porque Él es Dios. No te debes acercar a Él porque te ha dado lo que te haya dado, me da igual. Él es digno de adoración porque Él es Dios. Se trata de adorarlo porque Él es lo que es y no por lo que nos puede dar o nos ha dado. Porque lo que Él nos da es algo que puede estar o no puede estar. Y para lo que Él nos da siempre hay una actitud que se llama gratitud. Entonces, si Dios te da algo, espera tu gratitud. Que tú seas grato con Él, Señor. Gracias por mi comida, gracias por mi techo, gracias por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mi trabajo, por mi salud. Gracias, Señor. Podemos ser agradecidos, pero esa no debe ser la fuente de nuestra adoración. La fuente de nuestra adoración son sus atributos. Él es santo, omnipotente, poderoso, omnisciente, etc. La adoración a Dios entonces no debe ser motivada por las cosas materiales que Él nos permite tener, sino más bien por su persona, por lo que Él es y representa, sus atributos. ¿Y por qué sus atributos divinos y no las cosas que Él nos permite tener? Porque no siempre se puede tener todo lo que se quiere. Entonces imagínese, si usted está acostumbrado a que le pide a Dios y Dios le da, el día que por X, Y o Z razones diga Dios, no, ¿qué va a pasar? Ese día se acaba su fe, ese día se acaba su devoción, ese día se acaba su relación, porque Dios no le dio lo que usted le pedía. No, ese no es Dios, porque si fuera Dios me lo habría dado. No. No siempre se puede tener todo lo que uno quiere, y en tal caso, nuestra adoración estaría supeditada a las cosas que Dios hace por nosotros. Para que lo tengamos más en claro, tendríamos que ir a la palabra en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, la adoración es ¿qué? Algo necesario. Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Un ejemplo de ello está en Job 1:20 al 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró tierra y adoró. ¿Qué había pasado? Lo había perdido todo, sus tierras, sus hijos, sus riquezas, sus ganados, sus casas, todo lo había perdido. Y cuando le dieron la noticia, dice, se rasuró, rasgó su manto y se postró y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Señor, no es por lo que tú me has dado, ni por lo que me quitas. Tu nombre es bendito por siempre y para siempre. Esta es la cuestión de fondo, la cuestión del alma. Adoramos a Dios por lo que Él es, pero también hay una cuestión de forma. Y escuche esto. Si Jesús no tenía por qué pagar el impuesto por todo lo que ya usted ha escuchado, entonces, ¿por qué lo pagó? ¿Usted no le haría una pregunta al texto? A ver, el pastor me ha explicado que realmente Jesús no tenía por qué pagar el impuesto por quién era. Pero entonces, ¿por qué pagó el impuesto? ¿Quieren saber por qué? En la próxima... Mentiras. Les voy a decir el por qué, no los voy a dejar con esa duda. Versículo 25, dice acá una frase, una línea que me gusta mucho para contestar la respuesta y desenredarla. Dice... Sin embargo, para no ofenderles. Pero vamos a pagar el impuesto para no ofender. Él no quería ofender a los cobradores del tributo del templo porque de algún modo fue establecido por su padre y dado a Moisés. Así que si Jesús no paga ese impuesto, estaría diciendo, mira, aunque mi padre lo estableció, no me importa.
Yo soy santo y se acabó. No tengo por qué pagarlo. Pero él se sujetó en obediencia a algo que no tenía que hacer por amor al Padre, pero por amor a lo que su Padre había dicho, por amor a su palabra. Él pagó el impuesto por la misma razón por la que un día se bautizó. Mateo 3, 14 y 15. Juan estaba bautizando para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Recuerdan esa escena? Entonces Jesús, ¿por qué se bautizó si él no tenía que arrepentirse de nada ni había pecado? Pero Jesús fue y se bautizó. ¿Por qué? Dice ahí en el texto, déjalo para que cumplamos con toda justicia. Juan le dice al Señor, no Señor, yo no soy el que tengo que bautizarlo a usted, es usted el que me tiene que bautizar a mí. Y Jesús le dice, no Juan, déjalo, yo no vine aquí para bautizarme, para arrepentirme de mis pecados, porque no tengo pecado, pero es necesario que cumplamos con toda justicia, yo voy a dar ejemplo a los demás. Y la razón por la cual él pagó el impuesto también la podemos encontrar en Mateo 5, 17, dice Jesús, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Pues, si en la ley de Moisés, Éxodo 30, usted encuentra que ese tributo se pagaba precisamente para la expiación, se pagaba para ayudar en las cosas del templo y fue algo instaurado por Dios a Moisés para el pueblo, Jesús tenía que dar ejemplo de amor por lo que su Padre había dicho anteriormente. Amor por su palabra, no tenía que pagarlo, pero se sujetó en obediencia a algo que no le correspondía. Jesús fue muy cuidadoso en sus formas para darnos ejemplo de adoración por el respeto que demostró a la justicia de Dios y a la palabra de Dios. Él no estaba para ponerse en contra de la palabra de Dios, sino más bien vivía la palabra de Dios como muestra de adoración a Dios para agradar a Dios. Concluimos. No hace falta buscar tantas cosas que nos insten a adorar a Dios. Sencillamente hay que observar las cosas precisas y fundamentales. El precio que Él pagó, el por qué adoramos a Dios y cuál es el objeto real de nuestra adoración. De eso va este tema en esta mañana. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor ya. Padre, gracias por tu palabra y por abrir nuestros ojos del entendimiento hoy a nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Qué desafío es adorar, no es una simpleza. Hay una profunda base que nos debe poner a pensar. Hay una profunda base, una solidez en cuanto a lo que representa la adoración. Y gracias, Señor, porque nos has dado bases sólidas, muros de contención muy firmes para que nuestra adoración no esté cimentada en emociones o en cosas o en materiales o cosas, sino que está fundamentada en Cristo primeramente, en tu palabra y en lo que tú eres. Así que oro para que nos des la capacidad de vivir como verdaderos adoradores. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Señor, que ese sea nuestro cometido, Señor, que podamos cambiar manías, cosas que no nos dejan avanzar en esta realidad de entrega diaria, de renuncia a nosotros, a nuestros egos, a nuestras cosas que son como paredes, barreras que no nos dejan tener una plenitud de tu presencia, plenitud de tu vida en nosotros, Señor. Así que ayúdanos, por favor. Y gracias porque tú eres un Dios bueno, justo, santo, poderoso, eterno, sublime, majestuoso, maravilloso. Y todas esas cosas que forman parte de tus atributos, Señor, que te hacen ver como el único y el verdadero. Señor, eso a veces es inentendible para nosotros, pero por todas esas cosas que hacen de ti ser el Dios que eres, nosotros somos muy bendecidos. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.